¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Hemos seguido con muchísima atención esto que ocurrió con Marco Antonio Sánchez, este joven de 17 años que estuvo desaparecido 5 días luego de ser detenido por policías de la Ciudad de México. Este es un recuento de lo que ha pasado con Marco. Marco Antonio Sánchez Flores era un estudiante como cualquier otro de la Preparatoria 8 en la Ciudad de México. El 23 de enero fue arrestado por policías capitalinos cuando tomaba fotos en un mural en las inmediaciones del Metro El Rosario, en Azcapotzalco. Desde ese entonces, el joven de 17 años estuvo desaparecido por 5 días. Ante el reclamo de los padres, que se viralizó en las redes sociales con el hashtag Justicia para Marco Antonio y que derivó en una movilización el sábado 27 en el Ángel de la Independencia. El domingo 28 por la noche, Marco Antonio fue localizado a 30 kilómetros de donde fue detenido, en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Fue presentado golpeado, con ropa que no era la que vestía el día que fue detenido, sin zapatos y, lo más preocupante, sin recordar su nombre y diciendo frases sin sentido alguno. Los médicos del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro aseguraron que Marco Antonio presenta un cuadro de delirium mixto secundario que debe ser atendido de manera integral. De acuerdo con los médicos, este padecimiento ocasiona pensamiento desorganizado, deterioro de la memoria y alteraciones emocionales y pudo haber sido originado por un traumatismo. Presenta fluctuaciones en el estado de alerta, momentos de irritabilidad y violencia, con cuadros de soliloquios que se caracterizan por el uso de un discurso y lenguaje desorganizado. Este lunes, la Procuraduría Capitalina dio a conocer varios videos en los que se observa a Marco Antonio caminando por las calles en las inmediaciones de la delegación Azcapotzalco sin golpes aparentes. Lo cierto es que el joven de 17 años aún no ha podido rendir su declaración ante las autoridades, pues aun cuando su estado de salud ha tenido una mejoría en los últimos días, aún se desconoce quién lo golpeó y en dónde permaneció los 5 días en que estuvo desaparecido. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Yo agradezco mucho de verdad que esté aquí con nosotros en el estudio el papá de Marco Antonio. Señor, gracias por acompañarnos. El señor Marco Antonio Sánchez, también el abogado de la familia Simón Hernández. Gracias licenciado, por acompañarnos. Y el doctor Eduardo Calixto, ya lo conocen, él es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Gracias, doctor. Un honor, gracias. Siempre por acompañarnos. Bueno, de entrada, díganos cómo sigue Marco. Nos hemos preocupado pues todos muchísimo por él. ¿Cómo va? Agradezco que la mayoría de la gente está preocupado, más que nada que es un adolescente. Pues ahorita la cuestión física ha evolucionado, ¿no? Ya que hemos comentado que él ha sido deportista, corre, nada y es cinta negra, ¿no? O sea, tiene una condición física. Entonces, en cuestión de los golpes que nomás le queda la secuela del cabezazo que tiene en ambos ojos, está todavía morado, pero de lo demás ya presentan en ese sentido. Pero sigue confundido. El otro de lo confundido, ya se le están realizando todos los estudios y en esa cuestión va avanzando poco a poco. Precisamente, le han hecho los estudios y bueno, pues se informaba apenas que no les han dado los resultados de esos estudios. Han batallado mucho pues para tener esa información. Claro, y ahorita que se atravesó el día festivo, pues en el hospital no se elabora, esperamos que en la semana ya se nos dé más bien ya el tratamiento, qué va a pasar con él, ¿no? En el sentido de su salud, para que recupere la estabilidad en que como era él. Claro. Preguntarle, abogado, ¿ha habido esta dificultad, digamos, para acceder a la información? Sí, fundamentalmente hemos notado una obstaculización de la Procuraduría en este tema y digamos que en 2 momentos del caso de Marco Antonio, donde ha habido mucha negligencia, un manejo inadecuado y un tema de revictimización. Digamos, cuando él desapareció y hasta que fue localizado, las autoridades siguieron señalando que él estaba extraviado y así era la investigación. Y posteriormente a que él fue localizado,
digamos que la atención y las declaraciones de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México pues han estado más enfocadas en la vida privada y en los antecedentes de Marco Antonio que en la necesidad de esclarecer qué fue lo que sucedió y por qué estaba así cuando él se encontraba en condiciones ordinarias. Por eso se tuvo que pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sí, porque la información la estaba proporcionando la Procuraduría a los medios de comunicación en un tema muy sensible. A ver, por ejemplo, me decía usted que el fin de semana lo convocan las autoridades y le muestran algunos videos, pero de repente se topa en los medios de comunicación que hay otros más. La verdad como que no querían que asistiera porque realmente yo llevaba a mi asesor, mi abogado, y no querían que yo estuviera, que no estuviera el abogado, o sea, indefenso yo, y le dijo, bueno, si no me atiende, pues me salgo. Y me salí. Ya salieron a llamarme que sí me daban la oportunidad que mi abogado estuviera presente. Pero la realidad, los videos que nos presentan no es todo, nomás es unos pedazos en el cual luego su mamá luego dijo, no es mi hijo. Y yo también pues, le digo, oiga, pues ¿de qué se trata? ¿No? Le digo, está muy ¿eso que burdo. ustedes vieron no era? No, no era. Y bueno, y como digo, después de 13 días que ha pasado este momento, ¿por qué hasta ahora sacan los videos? Ajá. ¿Por qué sale que la cámara de la patrulla no sirve? O sea, como que está todo muy... Muchas cosas que ustedes están en incógnita, los más que nada, ¿no? A ver, hay más datos sobre todo este caso de Marco. Lo persiguieron, vaya, recapitulando, ¿no? Lo persiguen 2 policías en esta motocicleta el 23 de enero. Esto ocurre 4:30 de la tarde en la estación Rosario del Metrobús. Piden refuerzos y entonces llegan otros 2 agentes. Ahí vemos esta secuencia. La Procuraduría de la Ciudad de México dice que 10 minutos después lo bajaron, que eso fue ahí cerquita, a 500 metros del lugar. Pero no hay imagen, porque como ya mencionaba aquí don Marco, la cámara de video de la patrulla no servía. Ya tienen el peritaje y bueno, resulta que no servía desde noviembre del año pasado. A las 5 de la tarde, 5:15, lo captaron ahí caminando por un camellón de la avenida Iztacalco y por el paradero El Rosario. Y luego de ahí saltamos hasta la madrugada del sábado 27 en Naucalpan, Estado de México, donde toca el timbre de una casa en Lomas Verdes. Y ese mismo día, cámaras de la estación Tlalnepantla del tren suburbano lo captan, ahí lo vemos caminando por los pasillos, entra a una tienda, toma algunas cosas, de hecho habla con la empleada y bueno, pues luego lo retiran del lugar. Hay un video más en el que se ve cuando lo detienen en el puente peatonal de Toltecas. Es Toltecas y Mario Colina en Tlalnepantla, luego en un juzgado cívico. 11:30 de la noche lo dejan libre y reaparece en un negocio ahí de comida, donde también es retirado. El 28 de enero entra a una tienda del municipio de Melchor Ocampo fíjese ahí, con playera negra y bueno, el último lugar en el que se le vio antes de ser localizado. Ahí ya está usted de vuelta con su hijo. Veíamos el momento en el que finalmente puede abrazarlo. Oiga, lo veo que hace esta expresión cuando estamos siguiendo las imágenes de los videos. ¿Por qué, Marco? Pues es que da tristeza verlo en el estado en que se encuentra, ¿no? Y ver lo que él era a lo que sale ahí, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible, no? Que después, bueno, todo lo que vivió y pasó con los tiempos de clima, sin comer y bueno. Con ese friazo además de eso. Y todo. Oiga, pero también lo que pasaron ustedes, ya me imagino los días de angustia que tuvieron ustedes. Demasiados. Sí. Yo comentaba una impresión que me llevé fue cuando tuve que realizar unos estudios del hospital que de suerte me tocó a mí, ¿no? Pero no sabía dónde, ya cuando me dijeron que es el anfiteatro, se imagina, ya fue a hacer unos estudios, los últimos, de orina y suero. Entonces se queda uno impresionado entrar a un anfiteatro, ¿no? Lo que piensa uno, ¿no? Y después de todo el recorrido que de antemano yo ya pensaba que me lo entregaran como estuviera, pero que lo entregaran, ¿no? Es lo que toma una determinación, ¿no? Y ahorita, pues, ¿cómo le diré? Ya uno ya está cansado de por sí, ya su mamá también, y nos siguen hostigando, y eso pues ya no criminalizando, pues, si nosotros no pedimos que fuera eso. A ver, ¿no? Precisamente, dice usted cómo estaba y cómo está, y por eso agradecemos tanto la presencia del doctor Eduardo Calixto. ¿Qué decir? ¿Qué
¿Qué es este diagnóstico que por lo pronto, bueno, pues comparten las autoridades? ¿Y qué pudo haber pasado con Marco para que tuviera, pues, de repente, pues este cuadro? El diagnóstico que se da es sindromático, son signos y síntomas, no es etiológico. En términos generales, si yo me doy un golpe, entonces genero un problema de estas características. Pero me están diciendo, estoy mareado, tengo conductas que no eran comunes, soy agresivo, además estoy desorientado en tiempo y espacio. Eso no es una causa, sino es la consecuencia de algo que está atrás. Aquí se tienen que demostrar que pudo haber existido, y lo más común de arriba hacia abajo, en cuanto a frecuencia y en cuanto al impacto que estamos viendo del cambio conductual, traumatismos craneoencefálicos. Golpes en la cabeza. Golpes en la cabeza y golpes que comúnmente son en la parte frontal. No es lo mismo golpearse, por ejemplo, en la cabeza, en la frente, que en el lado, por ejemplo, occipital o lado temporal. En este caso queda muy claro que este síndrome, en donde se cambia totalmente la percepción del tiempo de la persona y del espacio, es prácticamente un golpe que es frontal. Segundo punto, hay una alteración en cuanto a la conducta progresiva y de forma aguda. La pregunta es obligada. ¿Marco estaba así antes? ¿Tuvo algún dato como los que hemos visto antes? No, nunca, no. ¿Cómo era Marco? Pues era un muchacho pues, sonriente. Le digo que le comento que ya los vecinos pues daba clases a niños de inglés y matemáticas, o sea que... Y ahorita, muy deportista. Muy deportista, ahorita tenía ya inglés, ya lo habían mandado, él quería ya estudiar francés. Entonces, estamos describiendo un cerebro extraordinariamente ordenado, estructurado, con disciplina, y es evidente que ante estos cambios conductuales hay un dato característico. La intoxicación por algunas drogas sí pueden generar estos cambios conductuales, específicamente aquellos que están involucrados con la acetilcolina. Y lo que es muy común es la escopolamina, uno de los, digamos, drogas que cambian totalmente la percepción de la realidad, modifican la actividad cardíaca y generan estos estados de desorientación. Sí. Esto es utilizado comúnmente para poder obtener, digamos, algunas palabras de las personas que están intoxicadas sin el control absoluto de lo que es la realidad. Y en este contexto, estos fenómenos pueden durar de 48 a 72 horas dependiendo de la concentración y dependiendo de la frecuencia con que se haya ingerido. Pero ya pasó mucho más tiempo. A ver, entonces, ¿pudieron haber sido sustancias, golpes, sobre todo frontales, o la combinación de ambas? La deshidratación por una disminución excesiva de sodio, que esto también es muy evidente. Sí. Es decir, una falta de alimentación, una falta de hidratación, y finalmente algunas otras complicaciones como podría ser también no solamente la inducción de escopolamina, sino asociado con otros. De tal manera que todo esto, el golpe, la intoxicación, una mala alimentación y un proceso de estar en condiciones de no entenderse, van cada vez perjudicando este proceso a nivel cerebral. Ahora, ¿qué decir de la recuperación, doctor? Que bueno, pues desde luego es lo que más les importa a sus familiares. En la medida que se toma este síndrome y que se pueden ir atendiendo, digamos, disminuir la inflamación cerebral, ver el examen toxicológico y los resultados para ver si se puede utilizar todavía un antídoto en términos generales farmacológicos, disminuir la intención, la agresión, el proceso de estrés y generar una mayor estabilidad. Estos procesos comúnmente disminuyen en cuestiones de horas, y eso es digamos, la parte en donde estamos viendo que sí hay un proceso de recuperación, esperando que esto sea netamente transitorio. Pues yo les propongo que nos volvamos a ver aquí en algunas semanas para saber cómo sigue Marco y bueno, pues también que nos ayudes, doctor, a ir entendiendo este su proceso de recuperación. Por supuesto. Esperamos todos que mejore muy pronto, que vuelva a ser el Marco de siempre. Sí, primeramente Dios, eso es lo que esperamos, dado que pues, es brillante, y más que nada los museos le encantan, ¿se imaginan? Todo esto tiene. Pues, muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, muchas gracias por la confianza, don Marco. Aquí gracias. Nos vemos, pues. Sí, gracias. Y que se recupere pronto. Gracias. Él y toda su familia, porque vaya que ha sido tremendo todo este proceso. Y bueno, que lo sepan, seguimos atentos y esperando que se esclarezca qué fue lo que pasó con él durante todos estos días. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Doctor Calixto.